Hola, soy Hazel. Me gustaría contarles sobre mi complicada relación con mi suegra. Eleanor siempre ha hecho las cosas difíciles para mí. Tiene creencias anticuadas y, honestamente, nunca pareció gustarle mucho. Por un tiempo, mi esposo Michael y yo vivimos lejos de ella, así que no podía interferir demasiado en nuestras vidas. Pero cuando Michael consiguió un nuevo trabajo cerca de su familia, Eleanor se convirtió en una presencia más regular, lo cual no fue fácil para mí. Por suerte, el papá de Michael, Thomas, siempre ha sido amable conmigo, y eso hizo las cosas un poco más llevaderas. Sin embargo, el comportamiento de Eleanor ha sido difícil de manejar, especialmente porque mi propia infancia estuvo llena de personas complicadas, incluyendo a mis propios padres. A pesar de mis problemas con Eleanor, quería que mi hija, Mabel, que tenía 9 años en ese entonces, tuviera una buena relación con sus abuelos. A Mabel le encantaba pasar tiempo con ellos, y eran sus únicos abuelos, ya que no tengo contacto con mi propia familia. Además, Michael es muy orientado a la familia, así que cortar a Eleanor de nuestras vidas no era realmente una opción. Aunque intentaba ser cordial por el bien de Mabel, Eleanor a menudo causaba problemas. Un problema importante era cómo Eleanor criticaba la dieta de Mabel. Ella creía que no estaba alimentando bien a Mabel e insistía en que necesitaba más frutos secos para obtener proteína. Pero había un gran problema con esto: Mabel es alérgica a los frutos secos. Incluso el olor de los frutos secos puede enfermarla. Le expliqué esto a Eleanor varias veces, y hasta el doctor confirmó que las comidas de Mabel estaban equilibradas y eran seguras para ella. Pero Eleanor simplemente no lo aceptaba. Seguía diciendo que Mabel tenía que superar su alergia al ser expuesta a los frutos secos. Incluso llegó al extremo de llamarme mala madre. Las cosas se pusieron tensas porque Eleanor no solo ignoraba la alergia de Mabel, sino que intentaba convencerla de comer frutos secos. Afortunadamente, Mabel sabía mejor y siempre decía que no. Pero seguía preocupándome lo que Eleanor pudiera hacer. Así que hablé con Michael al respecto. Estoy muy preocupada por dejar a Mabel sola con Eleanor, le dije. Temo que intente darle frutos secos, pensando que de alguna manera ayudará con su alergia. Michael trató de calmarme. No te preocupes, Hazel, mi mamá tiene ideas anticuadas, pero sabe cuáles son sus límites. Y papá siempre está ahí para intervenir si es necesario. A Mabel le encanta estar con sus abuelos y no podemos simplemente impedirle verlos por esto. Entendí el punto de Michael, y sabía que a Mabel le gustaba pasar tiempo con sus abuelos. Pero la negativa de Eleanor a respetar la alergia de Mabel realmente me asustaba. De verdad necesitamos hablar sobre esto, Michael. No quiero seguir preocupándome cada vez que Mabel está con ellos, insistí. Michael continuó tranquilizándome. Está bien, Hazel. Hablaré con mi mamá, y me escuchará. Mabel ama a sus abuelos y no sería justo quitarle eso por algo así. Quería creerle a Michael y no quería alejar a Mabel de sus abuelos, especialmente porque nunca había expresado ninguna duda sobre verlos. Pero no me daba cuenta de lo terca que podía ser Eleanor. La situación finalmente se descontroló en la fiesta de cumpleaños número 10 de Mabel. Invitamos a Thomas y Eleanor, y estaban emocionados de venir. Cuando llegaron, Eleanor le entregó a Mabel un gran regalo envuelto en papel brillante y exclamó: «¡Feliz cumpleaños, Mabel! Te traje algo realmente especial». Mabel le agradeció y luego miró curiosamente a su abuelo, preguntando qué había dentro. El abuelo Thomas solo sonrió y dijo: «No tengo idea. Tu abuela lo eligió, ni siquiera yo sé lo que es. Vamos a descubrirlo juntos». «Vamos, Mabel, ábrelo». «Apuesto a que te encantará», dijo Eleanor, luciendo más emocionada de lo habitual. En ese momento, una parte de mí se sintió inquieta, como si el regalo especial de Eleanor pudiera ser algo más de lo que parecía. «No puedo esperar para ver qué me diste, abuela». «Estoy muy emocionada», exclamó Mabel con una enorme sonrisa. «Abriremos todos los regalos después de partir el pastel, Mabel», le sugerí.
Esperemos a que lleguen todos tus amigos. Y una vez que terminemos el pastel, puedes empezar a abrir los regalos. Sin embargo, Eleanor tenía otros planes. No, Mabel necesita abrir mi regalo antes del pastel. Por eso vine temprano, para darle este regalo especial, insistió. Me sentí inquieta. Pero Mabel parecía genuinamente emocionada con el gran y pesado regalo de su abuela, así que decidí seguir adelante. Si esto hacía feliz a Mabel en su cumpleaños, no iba a decir que no. Lo que no sabía era que el regalo especial de Eleanor convertiría toda la celebración en una pesadilla. Cuando finalmente llegó el momento de abrir los regalos, Mabel desenvolvió con entusiasmo el de su abuela. Dentro, encontró un gran y hermoso pastel con su nombre escrito. Por un momento, estaba encantada, hasta que, de repente, se desmayó frente a nosotros. El pánico se apoderó de mí mientras Michael y yo corríamos hacia Mabel. Su rostro se estaba poniendo pálido y su respiración se volvía superficial. Vimos cómo su garganta empezaba a hincharse. En un instante, Michael agarró la inyección de epinefrina mientras alguien más marcaba al 911. Mi corazón latía con fuerza y no podía pensar en nada más que en Mabel. Sabiendo exactamente quién estaba detrás de esto, me volví hacia Eleanor, temblando de ira. Eleanor, ¿qué diablos le pusiste al pastel de Mabel?, le exigí. Dime qué tiene. Mi voz temblaba de miedo y furia. Eleanor actuó inocente, encogiéndose de hombros. No hice nada, Hazel. Es solo un pastel normal. No tengo idea de lo que está pasando. Quizás sea algo que tú hiciste. Siempre ignoras mis consejos sobre su nutrición, y ahora mírala. Me acusó como si esto fuera de alguna manera culpa mía. Concentrándome en Mabel, ignoré sus excusas y le administré la inyección de emergencia que siempre llevaba para momentos como este. Después de unos minutos, la hinchazón de Mabel disminuyó un poco, pero seguía inconsciente. Sabía que necesitaba ir al hospital de inmediato. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras miraba a mi hija tendida allí. Incluso Michael parecía a punto de derrumbarse. Eleanor, al ver la gravedad de la situación, también empezó a llorar, tratando de entender lo que había pasado. Abrí el pastel y lo que encontré dentro confirmó mi peor temor. Había nueces en el pastel. Mi corazón se hundió. Eleanor, ¿cómo pudiste? Te lo dije una y otra vez, Mabel es alérgica a las nueces. ¿Tienes idea de lo peligroso que es esto?, le exigí, apenas conteniendo mi enojo. Eleanor se mostró a la defensiva. Solo intentaba ayudar a Mabel, no hacerle daño. Creo que eres demasiado estricta con su dieta, Hazel. Pensé que introducir nueces gradualmente podría ayudarla a superar la alergia, argumentó. En ese punto, mi frustración desbordó. ¿Estás loca, Eleanor? Nuestra hija pudo haber muerto por esto. ¿Quién te dio el derecho de tomar estas decisiones? Soy su abuela. Tengo derecho a cuidarla, respondió Eleanor. Estás exagerando, Hazel. Solo intentas hacerme quedar mal. Justo en ese momento llegó la ambulancia y los paramédicos atendieron rápidamente a Mabel antes de llevarla al hospital. Nosotros lo seguimos de cerca, abrumados por el miedo y la preocupación. Cuando llegamos, los médicos nos informaron que Mabel necesitaría tiempo para despertar y tendría que permanecer bajo observación durante un par de días. En ese momento, me golpeó la realidad de lo que podría haber pasado. Me derrumbé en los brazos de Michael, sintiendo una mezcla de miedo, ira y alivio porque Mabel iba a estar bien. Habíamos superado lo peor, pero sabía que las cosas con Eleanor nunca podrían volver a ser como antes. Después de llamar a Thomas para informarle que Mabel estaba a salvo, me giré hacia Michael, incapaz de contener mi enojo. Nunca voy a perdonar a Eleanor por lo que hizo hoy, dije. Puso en riesgo la vida de nuestra hija. Es increíble que haya llegado tan lejos. Solo estaba pensando en sí misma, tratando de hacerme ver como una mala madre, sin siquiera considerar lo peligroso que era para Mabel. Michael bajó la mirada,
visiblemente afectado. No puedo creer que haya hecho algo así. Es como si ya no reconociera a mi propia madre. Pensé que le importaba la felicidad de Mabel, pero ahora veo que solo le importaba demostrar que tenía razón. Lo siento mucho por no darme cuenta antes, Hazel. Debería haber hecho más para proteger a Mabel. Por primera vez, Michael vio la verdad sobre su madre, y estaba devastado. Empezó a comprender la magnitud de lo sucedido y cuánto daño podían causar las acciones de Eleanor. Incluso Thomas, que siempre había sido un abuelo amable, estaba claramente consternado por el comportamiento de Eleanor. Esta vez había ido demasiado lejos, y todos sabíamos que era algo serio. No podíamos permitir que Eleanor siguiera lastimando a Mabel. Sus acciones eran una amenaza real para la seguridad de nuestra hija, y estábamos comprometidos a proteger a Mabel de esa influencia. Nos dimos cuenta de que mantener a Eleanor en nuestras vidas no era seguro para Mabel, y no podíamos permitir que continuara mientras Mabel seguía en el hospital. Michael y yo tomamos una decisión difícil. Necesitábamos enfrentar lo sucedido y asegurarnos de que Eleanor no pudiera poner en peligro a Mabel otra vez. Cuando regresamos a casa, encontramos a Thomas tratando de razonar con Eleanor, pero ella parecía indiferente, ocupada con su teléfono. El pastel de cumpleaños sin tocar estaba cerca, un recordatorio doloroso de lo que había ocurrido. Cuando nos notaron, Thomas y Eleanor se acercaron rápidamente. Acabo de recibir una actualización, dije. Mabel está en buenas manos y se recuperará pronto. Sigue inconsciente, pero los médicos son optimistas. Eleanor, completamente ajena a la gravedad de la situación, desestimó nuestra preocupación. Qué bueno que Mabel estará bien. Pero en serio, esto no es gran cosa. Estará bien y su alergia a los frutos secos se irá tarde o temprano. Eso fue la gota que colmó el vaso. La paciencia de Michael se rompió y confrontó a su madre. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Pusiste a Mabel en el hospital y ahora actúas como si no fuera gran cosa. Tu terquedad y desprecio casi le cuestan la vida a Mabel. Thomas, igualmente molesto, expresó su decepción. Los invitados que se habían quedado para apoyarnos miraron con sorpresa y desaprobación la falta de remordimiento de Eleanor. Yo había tenido suficiente. Eleanor, dije con firmeza. Te hemos dado tantas oportunidades para cambiar, pero incluso después de poner a mi hija en el hospital, no muestras ningún remordimiento. Esto es todo. Ya no eres bienvenida en nuestras vidas ni cerca de Mabel. Estás vetada de esta casa. Eleanor me fulminó con la mirada. No puedes decirme a dónde ir. Michael nunca me cortaría por un desacuerdo sobre cómo criar a mi nieta. Pero Michael se mantuvo firme. No, mamá, dijo, con voz firme. Ya no eres bienvenida aquí. Papá puede venir cuando quiera, pero tú no. Él es el único abuelo que tiene Mabel que se preocupa por su seguridad. Tú la pusiste en el hospital y actuaste como si fuera lo correcto. No puedo permitir que alguien tan descuidado esté cerca de mi hija. Eleanor quedó atónita. Siempre había contado con que Michael se pondría de su lado, nunca esperando que se volviera en su contra. Con los invitados mirando con desaprobación y Thomas profundamente decepcionado, se dio cuenta de que estaba sola en sus acciones. Desde ese momento, Michael y yo supimos que habíamos hecho lo correcto para garantizar la seguridad de Mabel. Fue doloroso, pero finalmente tomamos una postura para proteger a nuestra familia. En un acto final de desesperación, Eleanor nos gritó, culpándome de que todos se volvieran en su contra. Todo esto es tu culpa, Hazel. Hiciste que me odiaran. Nunca te perdonaré por esto. Deberías estar rogándome por mi perdón, gritó, su voz llena de rabia. Te llevaré a la corte por derechos de abuelos, y el juez me dejará ver a Mabel. Ya lo verás. Mantuve mi voz firme. Es poco probable que obtengas derechos de abuelos desde la cárcel, Eleanor, respondí. Estoy segura de que al juez le interesará saber que tú, alguien que puso en peligro a su propia nieta, estás pidiendo derechos de visita.
El rostro de Eleanor se desmoronó. ¿Cárcel? ¿De qué estás hablando, Hazel? Yo no hice nada malo. Nada malo, repliqué, mi voz elevándose con ira. Exponer a una niña a un alérgeno al que es gravemente alérgica se considera poner en peligro a un menor. Es un delito grave. Tal vez no te diste cuenta, pero Michael y yo sí. Ya llamamos a la policía. Y aquí vienen. Incrédula, Eleanor miró hacia la puerta. Cuando dos policías entraron, comenzó a entrar en pánico, suplicando desesperadamente, no, por favor, esto no puede estar pasando. No pueden arrestarme. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Cuando los oficiales le informaron que estaba bajo arresto, se volvió hacia Thomas, rogándole que hiciera algo. Thomas, no puedes dejar que me hagan esto. Soy tu esposa. Thomas la miró con tristeza. Eleanor, te advertí durante años que cambiaras, que fueras más amable, pero nunca escuchaste. Hoy pusiste en peligro a nuestra nieta. No voy a protegerte de las consecuencias. Eleanor se dirigió a Michael, su hijo, en busca de apoyo, pero él se mantuvo firme. Mamá, dijo, no puedo dejarte cerca de mi familia nunca más. Esto se terminó. Mañana hablaré con un abogado y comenzaré el proceso para asegurarme de que no lastimes a Mabel otra vez. Al darse cuenta de que estaba verdaderamente sola, Eleanor gritó, suplicando a los oficiales mientras la llevaban. Con su partida, un sentido de paz volvió a la habitación, aunque sabíamos que había un largo camino de sanación por delante. Esa noche, después de que los invitados se habían ido, regresamos al hospital, agradecidos de que Mabel estuviera a salvo. A la mañana siguiente, Mabel se despertó sintiéndose mucho mejor, pero visiblemente afectada. Lloraba, aferrándose a mí, aterrada ante la idea de volver a ver a Eleanor. Por favor, mamá, no la dejes acercarse a mí. Me hizo comer cosas que... Para ayudar a Mabel a procesar sus emociones, encontramos un terapeuta para ella. Michael y yo también comenzamos a asistir a terapia familiar para fortalecer nuestra comunicación. Tener el apoyo constante de Thomas fue invaluable, y juntos comenzamos a reconstruir nuestra confianza y sentido de seguridad como familia. La vida de Eleanor rápidamente se desmoronó. Las noticias de sus acciones se propagaron, y sus familiares, disgustados por lo que había hecho, cortaron toda relación con ella. Sus amigos, impactados y decepcionados, también dejaron de hablarle. Sin nadie a quien recurrir, se encontró en una necesidad desesperada de ayuda, pero no pudo encontrar a nadie dispuesto a apoyarla. Para empeorar su situación, Thomas presentó la solicitud de divorcio al día siguiente, entregándole los papeles mientras aún estaba en la cárcel. Enfurecida e impotente, Eleanor quedó sola para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Para nosotros, marcó el inicio de un nuevo capítulo, uno enfocado en la sanación y la unidad. La resiliencia de Mabel brilló, y con el apoyo inquebrantable de Thomas, nuestra familia se fortaleció, libre del miedo y el caos que Eleanor había traído a nuestras vidas. En los meses siguientes, Thomas logró asegurar un divorcio rápido, aprovechando las leyes estatales y el informe policial como pruebas sólidas. Nuestro caso legal contra Eleanor continuó. Aunque se esperaba que cubriera las facturas médicas de Mabel, sus problemas financieros finalmente la llevaron a una larga sentencia de prisión después de que el juez fallara en su contra. Además, se nos concedieron órdenes de restricción para mantenerla permanentemente alejada de nuestra familia. Ahora, con la certeza de que Eleanor no podrá interferir en nuestras vidas, sentimos un renovado sentido de seguridad. Sin embargo, seguimos vigilantes. Si alguna vez intenta cruzar los límites que hemos establecido, se enfrentará a dos padres ferozmente protectores. Michael y yo estamos completamente preparados para defender a Mabel con todo lo que tenemos, asegurándonos de que crezca en un entorno seguro, amoroso y de apoyo.